tal? Muy buenas noches. Es como siempre un enorme placer estar con ustedes para una emisión más de Diálogos Jurisprudenciales, el programa del Poder Judicial del Estado de México, aquí en esta casa generosa, nuestra anfitriona AMX Noticias, Televisión Mexiquense. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy es para mí un auténtico privilegio estar con dos de las magistradas más destacadas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de este Estado de México. Y yo diría, ¿por qué no? Me van a regañar y me van a ver feo, pero dos de las juzgadoras mexicanas más importantes. Es un privilegio tenerlas aquí. A la magistrada María Alejandra Almazán Barrera, bienvenida, magistrada. Un gusto, un placer, doctor. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros. A la magistrada Sara Gabriela Bonilla, magistrada, qué placer que esté con nosotros. Gracias, doctor, qué amable. Y para tocar un tema fundamental, bueno, usted que preside la Sala Constitucional del Tribunal ya nos dirá, es un tema fundamental porque tiene que ver con cómo nos acercamos a los tribunales, los litigantes, pero en general cualquier persona que tenga algún interés que presentar ante ella o simplemente que quiera ser amigo de la Corte, como lo dice el término en latín, amicus curiae, magistrada Almazán. ¿De qué se trata esta figura? ¿Por qué ha ido avanzando tanto en los últimos tiempos? Cuéntenos un poquito. Gracias, doctor, nuevamente por el gusto de compartir esta mesa, magistrada Sara, un placer. Amicus curiae nos va a sonar ciertamente extraño, es una palabra que nos es ajena por el idioma que emplea, el latinajo que emplea, pero que en realidad cuando sabemos su significado entendemos un poquito más su connotación, porque bien lo acaba de decir usted, realmente es el amigo de la Corte. ¿Y en qué va a consistir esta figura? Es un informe que esencialmente es presentado por personas terceras al asunto de que se trate, con la finalidad de proporcionar información, a lo mejor de carácter técnico, a lo mejor para argumentar alguna cuestión que se estime de importancia para que sea considerada por quien juzga el asunto de que se trate, pero ¿para qué? Para poder de una u otra forma influir en el ánimo de esta persona, de estas personas que juzgan, e influir, por lo tanto, en el resultado de la resolución jurisdiccional a efecto de que se tomen en cuenta estos argumentos. ¿Qué importancia tiene entonces? Pues toda la importancia, ¿no? Sobre todo ahorita en la actualidad, pues de que se sepa y de que se dé a conocer la importancia de esta figura que radica esencialmente la posibilidad que todo ciudadano tiene para poder acceder y para poder emitir su opinión en un asunto sometido a una función jurisdiccional que estime de importancia. Entonces es esencialmente importante el día de hoy. Esencialmente, y también si están promovidos de buena fe, ya nos contarán ustedes, pero también creo que le brinda buenas herramientas argumentativas a los tribunales. Sí, desde luego, es bien importante, ahorita que comentaba la magistrada Alejandra sobre la importancia técnica de esta opinión, es importante destacar que no solo se trata de una opinión jurídica, desde luego puede ser una opinión jurídica, pero también puede ser una opinión de cualquier otro tema. Voy a poner algún ejemplo para que nos quede un poco más claro. Son famosos los casos que han existido respecto de asuntos en los que, por ejemplo, los padres por cierta religión no permiten una transfusión de sangre al hijo que está en el hospital, que precisa de una transfusión de sangre. Desde un punto de vista, digamos, laico, que es como debería actuar el juzgador, podría decir, bueno, simplemente hay que permitir la transfusión y dictar una resolución aún en contra de la voluntad de los padres. Sin embargo, por ejemplo, una persona que esté inmiscuida, que esté dentro de la religión, podría explicar técnicamente a el juzgador cuál es la importancia de que no se permita esa transfusión. Claro. Ese es uno de los ejemplos que hemos visto muchos a lo largo del devenir jurídico de varios países. Esto es importantísimo porque las y los juristas tendemos a meternos en todas las materias como si lo supiéramos todo. Exactamente. Pero hay cosas que la gente que está metida, inmiscuida, como usted decía, nos podrían explicar mucho mejor. También pienso en temas médicos, claro, en temas ingenieriles, en temas de matemáticas, de economía.
bueno, pues uno conoce las leyes y su interpretación, pero no tiene por qué ser perito en todas las materias, ¿no? Desde luego. Se dice que el juzgador es perito de peritos. Sí. Sin embargo, hay cosas que escapan al entendimiento o que, visto desde otra perspectiva, podrían esclarecer un punto de vista, ¿no? En materia constitucional ha sido muy útil, ¿no? Me refiero a la justicia de la Unión, la figura. Sí, por supuesto. Justo hablando de eso, comentábamos incluso un poquito antes de iniciar esta conversación frente a las cámaras que han participado sobre todo en acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que tratándose, en su caso hubo, sin emitir ninguna opinión al respecto, pero por ejemplo, en el aborto. Muchas, ¿no? Muchas. Por ejemplo, en favor o en contra. Exacto, en favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, en matrimonios del mismo sexo. Sí. Que vienen, incluso crearon una figura, ellos que decían, tenemos el ombudsman. Bueno, pues ellos crearon el ombuds gay, ¿no? Para explicar a los, en este caso a los ministros que estaban resolviendo, sobre cuál era la importancia, la trascendencia, cuál es el punto de vista, cuáles han sido sus luchas y por qué sí o por qué no, ¿no? Entonces, en materia constitucional es muy importante, ha sido muy relevante esta figura. No hay, magistrada Almazán, ninguna limitación de materia, sin embargo, ¿no? O sea, no tiene que ser inconstitucional, sino... De ninguna manera, al contrario, lo que se pretende, históricamente lo que se pretendió desde su nacimiento, porque encontramos el origen desde el derecho romano, en donde se preguntaba a los doctos en ciertas materias para que auxiliaran a las personas juzgadoras a emitir las resoluciones, pues desde su naturaleza, desde su origen y a lo largo de la historia, que deviene de incluso de common law en Inglaterra, pues no se ha limitado de ninguna manera, lo cual presupone, y más aún en nuestro sistema actual, que lejos de limitar, amplía derechos, implica que debemos de advertirlo y aplicarlo de una manera amplia, de una manera extensiva, y por ende no limitarlo de ninguna manera a alguna materia, algún asunto, incluso algún juicio que se lleve dentro del orden local, pues será perfectamente admisible. Nosotros incluso a nivel federal no está expresamente reglamentado, a nivel federal se lleva a cabo mediante la aplicación de un acuerdo general del Pleno de la Corte que se emitió desde 2008 me parece, pero nosotros por ejemplo en el Estado de México sí lo tenemos reglamentado en el artículo 2 de la Ley Orgánica actual. Sí. Entonces con mayor razón debemos de darle más difusión para que la ciudadanía, la sociedad civil, las personas interesadas en algún tema en específico puedan sin ninguna limitante presentar estos amicus curiae ante el tribunal, trátese de la materia del que se trate. En eso radica, en que se pueda ampliar y extender a la sociedad civil. Un derecho de juristas, ¿no? Sin duda. Estarle preguntando, consultando, pero también permitir que el jurisconsulto sea eso. Y que hagan suyo el derecho, ¿no? Que se haga esta participación activa de la sociedad en sus leyes, en sus personas juzgadoras, para que hagan suyo el derecho y que hagan suyas sus leyes mediante la emisión de estas opiniones en todas las materias. Sirve también muchísimo, salvo que usted me corrija, para proteger el Estado constitucional, me refiero, el Estado de Derecho. Desde luego. Las barras, los colegios, cuando se están dando cuenta que quizá algún criterio o no está bien litigado de parte del Estado, por ejemplo, o bien los juzgadores no tienen claro o clarísimo algún punto, pues vas y presentas tu amicus curiae, que insisto, si es de buena fe puede ser. Por supuesto, ¿no? Cualquier persona, entendiendo la connotación de persona de la forma más amplia posible, sociedades, asociaciones, personas individuales, cualquier tipo de interés que se tenga en hacer ver a la Corte de que se trate, llámese órgano jurisdiccional, llámese sala, llámese tribunal constitucional, llamarle la atención sobre algún tema específico que se estime especializado o no, porque también creo que queda criterio de quien quiere presentar el amicus curiae, sí, sí. A libre elección. Y será la Corte, será el tribunal de que se trate quien, desde luego, deberá de atender, no es una obligación, es una facultad, pero quien en protección de este derecho ampliado, de este derecho extensivo, tendrá desde luego la facultad y a la vez, creo yo, el deber de atender a estas opiniones que por naturaleza, como lo mencionaba la magistrada Sara, escapan a su conocimiento, ¿no? La persona juzgadora no tiene conocimiento en todas las materias, eso es alguna cuestión de lógica de vida, de lógica de cada persona,
entonces deberá de atender a esas opiniones que emitan personas ya bien tratándose de cuestiones técnicas o de opiniones o de sentires. ¿Por qué no? Como ya lo mencionaban hace un momento, no tenemos la perspectiva de todas las personas. Bueno, pues lo ideal es abrirse para que sea la sociedad y los interesados quienes nos aporten esos puntos de vista que siempre enriquecen de manera indudable la función tan importante que es la de juzgar a los semejantes. Es impresionante, ¿no? Me quedo pensando, escuchándolas, en que también son argumentos pues que de alguna forma los abogados de las partes tendrían que haber expresado y quizá no lo hicieron con total exactitud, magistrada Bonilla. Sí es cierto que podría ser un argumento, como decíamos hace un momento, jurídico, pero también puede ser un argumento técnico, filosófico, psicológico. Exactamente. Por ejemplo, ahorita lo que mencionaba la magistrada Alejandra, una palabra muy importante, enriquecer, ¿no? Nutrir una investigación. Se me ocurre, por ejemplo, en caso de cuestiones penales, voy a poner un caso muy emblemático últimamente de esta persona química, este hombre que se dedicaba a la química, que al parecer es un asesino serial, ¿no? Sí. Insisto, al parecer no está juzgado todavía, y que sin embargo había muchos detalles, había sido el último conocido, la última persona que había estado con varias mujeres que desaparecieron, que podrían haber informado. Es decir, esa es información que el juzgador no tiene a la mano y probablemente los abogados tampoco. Pero con la difusión que hay en las noticias, mucha gente pudo haberse acercado a decir, a ver, en el caso de esta desaparecida, él fue la última persona que estuvo con ella. En el caso de esta otra desaparecida, él fue la última persona que estuvo con ella. Es decir, lo podemos enfocar desde muy variadas ópticas. Si bien puede ser una organización no gubernamental, puede ser un despacho jurídico, puede ser una persona, no sé, un rabino, un sacerdote, ¿no? Puede ser un ingeniero, puede ser o una persona que estuvo, que conocía a esa mujer que no apareció. Alguien que oiga en las noticias, un profesor de química, una profesora de química, y diga, no, es que eso no es correcto, tiene que interpretarse así porque la sustancia... Claro. Qué interesante. Volvemos. Lástima que se nos acabó este primer segmento porque está interesantísima la plática. No se vayan. Atención, amantes del deporte y la justicia. Te acerca la 28ª carrera de Laya el Abogado, organizada por el Poder Judicial del Estado de México. Tienes hasta el 5 de julio para inscribirte y ser parte de esta tradición. 5 y 10 kilómetros. Varonil, femenil. Personas con discapacidad. Veteranos de 50 y más. Libre y una exclusiva para litigantes. Te esperamos en la línea de salida. También habrá ruta para ciclistas. Hacer memoria para hacer justicia. Es el caso de que yo no he fijado mi pie por mucho tiempo en ninguna parte, y así he corrido de la seca a la meca. Me he impuesto a la perfección en las costumbres, la política, la filosofía, la moral, la jurisprudencia, la economía, la bélica. Soy capaz de dictar leyes para una república absolutamente democrática, federativa o representativa, una aristocracia o un gobierno mixto. Soy Jacobo de Villarrutia López y Osorio, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Nací el 23 de mayo de 1757 en Santo Domingo. Fui oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. El rey Carlos IV ordenó por real cédula mi traslado a la Nueva España, donde me nombró alcalde del crimen de la audiencia, de la que fui el único integrante en apoyar el movimiento autonomista de la Nueva España. Fundé con Carlos María de Bustamante el Diario de México. Después regresé a España y otra vez crucé el océano para ser miembro de la Junta de Libertad de Imprenta y regente interino de la Real Audiencia de México. El 28 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente me nombró presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México, y los magistrados que lo conformaron tomaron protesta e iniciaron sesiones el 6 de abril del mismo año. Que la conducta y operaciones del Supremo Tribunal de Justicia sean la más segura y elocuente demostración de la sincera gratitud de sus ministros y sus votos, de contribuir a la mejor armonía, paz y felicidad del Estado.
Así lo dije. En 1827 dejé el cargo y después fui ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctima del cólera morbus, dejé este plano en 1833. Por cierto, aquella pandemia se registró en actas del Poder Judicial del Estado de México. Bien, volvemos a diálogos jurisprudenciales. Ya vieron ustedes qué importante puede ser este expediente del amicus curiae, mecanismo, instrumento del amigo de la Corte, para abrir los ojos a las y los juzgadores de temas que muchas veces tienen sutilezas que envueltos en el trabajo diario de los juzgados no se ven tan fácilmente, pero que son muy relevantes para las resoluciones. Y platicábamos que pues un buen abogado de la defensa o de la acusación, magistrada, sabe presentar sus alegatos y puede presentar todo este tipo de aristas, pero si no lo hace, está la figura del amicus o están las diligencias para mejor proveer que tienen ustedes. En fin, hay muchas formas de allegarse información importante para resolver, ¿no? Así es, doctor. Y fíjese que aquí toca usted un punto muy importante, porque sí existe una diferencia entre lo que es la figura de amicus curiae, los alegatos de las partes y las diligencias para mejor proveer. El amicus curiae, como ya hemos comentado, pues esencialmente radica en que es presentado por terceros. O sea, no tiene nada que ver como parte en el juicio de que se trate. Son ajenos. Esto es importante marcarlo. Perdón por interrumpirla, pero es importantísimo porque entonces la sentencia no les va a parar perjuicio ni les va a beneficiar en nada que no sea algo colectivo, un interés difuso, como se dice. Correcto, no tienen un interés propiamente como parte en el juicio de que se trate. A la larga, de cualquier forma, creo que cualquier persona que presente un amicus curiae busca un interés, ¿no? Un interés que en algún momento de la vida será también para él, ¿no? Sí. Pero en general, en términos generales, amicus curiae, su característica principal o una de sus características principales es justo que no es presentado por quien tiene el carácter de parte en el juicio de que se trate. A diferencia de ello, quien presenta la figura de alegatos o de conclusiones será parte en el juicio respectivo. No puede entonces ser por parte de él un amicus curiae. Y a su vez, las diligencias para mejor proveer, que por ejemplo en materia civil están en el artículo 1.250 del Código de Procedimientos Civiles, las mismas son ordenadas de manera oficiosa por la persona juzgadora. ¿Para qué? Para llegarse de más elementos, para buscar la verdad, para resolver de una mejor manera. Ciertamente podrá llegarse de lo que él estime pertinente, que también podrán ser a lo mejor informes técnicos, como lo son en amicus curiae, podrán ser informes periciales o informes de autoridad, las pruebas que la persona juzgadora estime, pero él o ella las van a ordenar de manera oficiosa. Entonces, ahí tenemos estas tres vertientes, ¿no? ¿Y ahí ustedes son libres absolutamente de pedir? Así es, es una facultad, no una obligación, eso es importante marcarlo, como lo advertimos del 1.250 en el caso de Estado de México y de los correlativos que hay en los demás códigos y el Código Federal. Es una facultad de la persona juzgadora. Él dice, para encontrar la verdad puede la persona juzgadora valerse de cualquier cosa, persona o documento, con la única limitante de que no estén prohibidas y no atenten contra la moral o las buenas costumbres, ¿no? Entonces, es una facultad que yo puedo ejercerla incluso en todos los juicios que tenga bajo mi conocimiento, sí, si lo estimo pertinente, sí. Ojalá se hiciera, ¿no? Ojalá pudiera hacerse de una mayor forma, de un mayor número, porque volvemos a lo que comentábamos, el enriquecimiento por parte de la persona juzgadora siempre será esencial para efecto de poder resolver en mayor justicia para las personas. Entonces, ya sea de manera oficiosa o en caso de la figura que estamos tratando hoy, amicus curiae, ese enriquecimiento siempre será esencial para una mejor administración de justicia, creo yo. Y habla de juzgadoras como ustedes, pues muy responsables de dictar la mejor solución que sea posible, ¿no? Pensando en eso, magistrada, se me ocurre el tema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo puedo en mi despacho pedirle, tengo interés en un asunto, no porque me pare o no perjuicio directo, sino tengo interés en que se declare en materia de prisión preventiva oficiosa o de aborto, que la Corte decida tal o cual cosa. Y entonces le pido ahora estas maravillas del chat GPT y del Copilot y todo eso. Oye, dime todo lo que se haya resuelto en la materia en todos los tribunales del mundo. Y ¡frum!
Es impactante, ¿no? Me salen los presentes y se los presento a la Sala Constitucional del Estado de México. Le digo, mira todo lo que hay. Claro. Bueno, agradeceríamos mucho que no fuera todo un tomo, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo... Y que estuviera comentado, glosado, explicado, pero... Claro. Pero es impresionante lo que se puede ayudar así. Absolutamente. La inteligencia artificial, que de eso va, de darnos muy buenos datos con el mínimo esfuerzo, ¿no? Ya no tenemos que ir a hemerotecas, ¿no? O bueno, eventualmente sí, porque hay documentos históricos que no han sido... Que todavía no están en línea. Que no están en línea. Probablemente nunca estarán. Pero... Exactamente. Sin embargo, sí, claro, es bien interesante lo que estaba mencionando porque, por ejemplo, puede ser todos los antecedentes internacionales que hay, porque difícilmente ya encontramos algo nuevo, ¿no? Ya... se han resuelto en cortes internacionales o en otros tribunales u otras cortes constitucionales de distintos países, y esos antecedentes claro que pueden ser muy, muy importantes. De hecho, la magistrada Alejandra comentaba que esto, si bien viene del derecho romano, tiene también una base muy sólida en el derecho anglosajón, y por ejemplo ellos que se rigen por precedentes, eso hace que puedan incluso conocer algún precedente que escape al conocimiento práctico de tanto de la persona juzgadora como del litigante, ¿no? Entonces, eso enriquecería muchísimo, nutriría la resolución. Insisto, ellos que se basan en precedentes, nosotros que nos basamos en otro tipo de cosas, pero que tenemos, por ejemplo, jurisprudencia y todo lo demás. Y que ya tenemos sistema de precedentes, ¿no? Sí, sí. Tanto en el Estado de México como a nivel federal empieza a abrirse camino. Pero no no se basa nuestro derecho de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces, eso nos podría dar una luz de cómo se puede resolver. Y me parece también bien importante destacar y hacer hincapié en que la opinión técnica que hace rato estaba yo comentando sobre alguna materia en específico se distingue de una prueba pericial. No es lo mismo, ¿no? Porque pensamos, bueno, por ejemplo, en el caso que decíamos de la transfusión sanguínea, ¿no? No vamos a hacer una pericial en religión, ¿no? Cualquiera que sea esta. Pero sí un informe, pero sí un detalle de alguien que esté dentro y nos pueda explicar. Insisto, pero no vamos a hacer una pericial al respecto. Pero sí que nos expliquen. Claro. Porque, bueno, muchas veces uno dice, ¿a quién se le ocurre, no? Si le vas a salvar la vida de tu hijo. Pero claro, que te expliquen la cosmovisión desde adentro del credo religioso, pues creo que es utilísimo. Así es. O el amicus, y eso puede hacerse perfectamente a través de una amicus curiae, ¿no? Igual, por ejemplo, si se va a expropiar, por decir algo, un predio para hacer una determinada obra de interés del Estado, a lo mejor alguien, tanto de la comunidad, en su caso indígena a la que pudiera pertenecer, podrían explicar la importancia de esos bienes para ellos, o bien también un ingeniero o un especialista, topografía, etcétera, podrían explicar el por qué no es conveniente pasar por esas tierras y hacer determinadas obras, ¿no? Entonces, sí, claro, a través de ChatGPT o inteligencia artificial en cualquiera de sus modalidades, sería ideal que nos dé una cosmovisión, ¿no? Que incluso el juzgador difícilmente puede llegarse de ella de manera personal, no digo oficiosa, sino personal, ¿no? Porque el juzgador, entre otras cosas, no deberá inmiscuirse personalmente o sus propios conocimientos en la resolución del asunto, particulares, ¿no? Jurídicos claramente sí, pero particulares no. Magistrada, lo que nos comenta la magistrada Sara me deja pensando mucho que también hay similitudes muy claras con el derecho de petición, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que un parque es útil aquí, voy y le pido, me entero que hay un litigio ante un tribunal, voy y le pido que tome en cuenta la opinión de la comunidad al juez, a la jueza, para que no quite el parque de ahí, ¿no? Es decir,
Pero el derecho de petición tiene sus propias coordenadas, su propia regulación, que no es exactamente la del amicus, ¿o me equivoco? Así es, y esa es la nobleza que yo rescataría del amicus, justamente esa parte, doctor, porque amicus curiae es una figura que no está reglamentada, pero que felizmente no está reglamentada, porque pueden acceder a ella quien quiera y de la forma en que quiera. Claro. Y en el momento en que quiera. No tenemos una reglamentación específica de ella, ni a nivel federal, ni nosotros, ni a nivel internacional. Por escrito, de 100 páginas, de 50, de 20. Hablaba un rato la magistrada Sara de las pruebas periciales, por ejemplo. La prueba pericial pues se tiene que ceñir sí o sí al objeto que haya sido determinado para la misma dentro del proceso, ¿no? Y a la materia en la que haya sido designada. Amicus curiae no. Amicus curiae puede extenderse a todas las consideraciones que estime pertinente quien lo presentó, por ejemplo, e insisto, presentarlo en el momento en que lo estime conveniente, y a lo mejor no nada más en uno, sino en 2 o en 3 o en todos los procesos que advierta que tienen relación con su interés de la persona o personas que lo presenten. Es una figura por demás noble, y es una figura que sobre todo quiero destacar la importancia que tiene para que se acerque esta sociedad, para que las personas justiciables, sean o no de carácter técnico su interés, puedan emitir su opinión, levantar su mano y decir, oye, Cortes, oye, juzgados, yo tengo esta opinión, y yo creo que deberías considerarla por tal o cual razón que aquí te expongo, en la forma en la que lo estime pertinente. Aquí también es una maravilla. Y los abogados pues tenemos una responsabilidad social, ¿no? Yo estoy seguro que muchísima gente no sabe que tiene esta figura a su disposición. Ahí los colegios, las barras, las facultades de Derecho. Tenemos que difundirlo. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo, difundir. Esa es una tarea que nos corresponde, sin duda, principalmente a nosotros. Difundirlo para que se sepa de la nobleza, en lo que consiste, y que se haga de inmediato del conocimiento de toda la sociedad en su conjunto. Como podrán ver ustedes en la cápsula, hemos llegado al final de nuestro segundo segmento, pero aquí vamos a ver lo importante que es interiorizar los valores que están detrás de la figura de la amistad hacia la curia, literalmente, ¿no? De los amigos y amigas de los tribunales. Yo sé que amigo y amiga es una palabra de estas que han ido perdiendo, por desgracia, la solidez que tenían antes, pero de ninguna manera podemos trivializar ni frivolizar lo que es ser amigo de un tribunal para que sus resoluciones sean lo más justas y adecuadas que sea posible. Volvemos para el tercer segmento de nuestro programa. No se vayan. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro.
se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. Bien, volvemos a diálogos jurisprudenciales. Estamos platicando del interesantísimo tema del amicus curiae y precisamente, magistrada Bonilla, íbamos a incidir en esta distinción que nos hacía muy bien la magistrada Almazán en torno a lo que es derecho de petición, como se tiene frente a cualquier ramo de la administración pública, y el comportarse como amigo del tribunal. Hay distinciones importantes, ¿no? Sí, yo considero que hay distinciones esenciales. Desde luego podríamos incluso considerar que el amicus curiae es como una subdivisión, ¿no?, del derecho de petición, y claramente creo que tienen el mismo origen. Sin embargo, habría que hacer énfasis en ciertas distinciones muy precisas. Por ejemplo, el amicus curiae precisa de un litigio existente, ¿no?, que no es el derecho de petición, se puede hacer valer en cualquier momento y frente a cualquier autoridad. El derecho de petición también precisa de una respuesta, y el amicus curiae no necesariamente. Es decir, yo haría hincapié en esas dos diferencias muy específicas. Podríamos hablar de si es por escrito del derecho de petición, que ahora ya puede hacerse incluso a través de redes sociales. Especificaría que es en un litigio existente, el amicus curiae, y que no necesariamente quien lo haga obtendrá una respuesta. Y eso creo que le da más relevancia en cuanto a que posiblemente la respuesta sea una resolución que a él no le pare perjuicio y sin embargo haya sido tomado en cuenta. Se dé cuenta que lo que haya sido escuchado. Claro, claro. Y puede ser citado, como ha sido citado en algunas resoluciones de la Corte, el tema de esto se hizo a través de un amicus curiae, y hacen alguna mención ahí de que se tomaron en cuenta esas aportaciones sociales. Luego incluso da hasta para tratados y monografías, ¿no? Es decir, presento mi amicus y digo, qué bonito me quedó, y además me tomaron en cuenta, ¿no? La magistrada Sara Gabriela me tomó en cuenta, pues voy a publicarlo, ¿no? Por supuesto, y sabemos, para muchos abogados o muchos catedráticos inclusive, que han sido citados por la Corte, es un orgullo que replican en sus aulas, por decir algo, ¿no? Presumimos, porque claro. Como no hay dinero, pero sí hay ego. Sí. Pero sí, lo hacen saber. A mí me tocó alguna ocasión que alguno de mis maestros dijo, bueno, y me citaron en esta resolución de la Corte, ¿no? Y se vuelve una obligación para los alumnos consultar esa resolución en la que se menciona algún argumento, algún libro, alguna referencia, algún amicus curiae, algo por parte de algún catedrático. Magistrada Alejandra, esto que decía la magistrada y combinando con lo que usted señalaba de la reglamentación, creo que es de suma importancia, porque el día en que obligues a fundar y motivar al órgano jurisdiccional que sí tomó en cuenta hasta la última coma y la última tilde del amicus curiae, ese día se acabó el amicus curiae. Se va a desvirtuar, yo creo, la intención y la naturaleza que tiene la figura de amicus curiae. Justamente creo que su importancia y su nobleza radica en que no tiene esa reglamentación formal, esa reglamentación rígida, que sí tienen otras figuras como prueba pericial, como alegatos de los que hablábamos hace un rato, como facultades para mejor proveer de las que hablábamos hace un rato, de pruebas, de alegatos, de facultades para mejor proveer, de pruebas para mejor proveer. La persona juzgadora sí está obligada a pronunciarse, por ejemplo, sí deberá valorarlas en la resolución que se emita. De amicus curiae no, como ya lo mencionaba la magistrada hace un momento, no tiene la obligación de. El amicus curiae no es vinculante, a diferencia de las demás figuras que hemos estudiado.
¿Cómo podremos saber si me tomaron en cuenta o no? Bueno, pues están las grabaciones de las sesiones a lo mejor de la Corte, en la que yo tendré que meterme y ver si en los anales que ya están ahí, en las versiones taquigráficas, me tomaron en cuenta o no mi amicus curiae. Sí lo tendré que hacer. Pero hay otras muchas en donde, lo mencionaban también hace un rato, por ejemplo, las que se dilucidaron, me parece que en 2010, respecto de la posibilidad de adoptar en matrimonios igualitarios, ahí se presentaron varios amicus curiae sobre esa particularidad de que se iba a emitir en esta resolución, y no se señaló expresamente en la sentencia, hasta donde recuerdo, que se hayan considerado. Pero recuerdo que hubo un voto concurrente del ministro Saldívar y ahí sí dijo. Y como se señaló en el amicus curiae presentado por tal, entonces eso da cuenta de que sí se circularon, de que sí se tuvieron a la vista por parte de las y los ministros, y que entonces sí se consideran. Pero insisto, la nobleza de esta figura radica justamente en su falta de reglamentación, en que no me la vayan a desechar porque le faltaron hojas, porque iba escrito, porque fue mal redactado. El día que pones causales de improcedencia, fuera del plazo, no, adiós. Como bien dice usted, doctor, se pierde la esencia y se pierde la importancia que es acercarla otra vez, quiero ser muy reiterativa en esto, acercarla a la sociedad. Hacía usted referencia en los pasados segmentos al derecho de jurisconsultos de la antigua Roma, y creo que tiene interés en esto porque también depende mucho de la autoridad que tiene el jurista o la jurista que presenta un amicus curiae. Olvidémonos de otras materias, sino estrictamente en derecho, para que el tribunal, la corte, la persona juzgadora diga, no, pues este cuate sí sabe y además actúa de buena fe, no está tratando de dilucidar un interés espurio, voy a leer su escrito. Desde luego. Creo que de inicio tendemos que considerar todos los que nos sean presentados, ¿no? Porque la connotación de la trascendencia, pues de la persona que la presenta, para ella es trascendente, ¿no? Entonces, creo que todo dependerá de todo un contexto, ¿no? Del asunto de que se trate, de que sea de carácter relevante para la sociedad, para la justicia, para lo que se va a pronunciar, para los precedentes que va a crear, ciertamente de quién presenta el amicus curiae, que a lo mejor por su calidad técnica, por su calidad jurídica, por la importancia social que a lo mejor tiene, todo eso tendrá que ser considerado al momento de que se valore, pero la trascendencia que tenga uno quien lo presente, creo que siempre es una cuestión de naturaleza subjetiva. Creo que por lo tanto deberá de abrirse de manera necesaria esta apreciación por parte de quien juzga, para que cumpla con su objetivo de dar voz, de dar opinión y de aperturar y de amplificar esos derechos con base, insisto, en nuestra Constitución, en tratados, en Convención Interamericana. Lo importante es ampliar lo más posible. Y ya corresponderá a la persona juzgadora, en uso de su capacidad técnica, evaluar y advertir qué puede tomar de estas opiniones que le son allegadas. Hay personas, sobre todo personas morales, magistrada, academias, la Academia Mexicana de la Lengua, o el Colegio Mexiquense, ¿no? El Colegio de México, pues que tienen una enorme autoridad, y yo me imagino que si se pusieran a enviar escritos de amicus curiae, pues los juzgadores dirían, desde luego entiendo perfectamente lo que dice la magistrada, que en principio hay que tomar en cuenta todos, pero obviamente hay opiniones que pesan más que otras por su calidad técnica, ¿no? Desde luego, como lo está mencionando, doctor, por ejemplo, si es de la Real Academia, ¿no? O de la Academia de la Lengua, o desde luego que pesa pues en la materia en la que se especializan, ¿no? No vamos a hablar de sindicatos con la Real Academia, ¿verdad? Pero en materia laboral, por ejemplo, por la opinión de un sindicato, obviamente. Exactamente. Una federación o una confederación, desde luego, que tendrían mucha relevancia en un asunto que tenga que ver con derechos laborales, por ejemplo. No sé si lo soñé, porque me haya yo quedado dormido con un disco de Armando Manzanero, pero alguna vez la Sociedad Mexicana de Derechos de Autor, que presidía el maestro Manzanero, presentó un amicus en algún tema de propiedad intelectual. Y eso obviamente tiene un enorme peso. ¿Por qué? Pues porque son los compositores, las compositoras defendiendo su obra, ¿no? Desde luego. Desde luego que yo creo que tiene mucho peso. Y otra vez, porque además, si bien no les para perjuicio la resolución como tal, tienen cierto interés en el tema. Eso puede parar. Así es, ¿no? O sea, eso inevitablemente tienen un interés. Volvemos a los ejemplos a lo mejor absurdos, porque vamos a hablar de sindicatos con la
Academia de la Lengua. No tiene mucho sentido, pero sí vamos a hablar con las federaciones y confederaciones de sindicatos, ¿no? O de patrones, o porque también, desde luego, tienen un interés ahí, o una organización, por ejemplo, el de la comunidad LGBT, tratándose de matrimonios igualitarios o de adopciones o etcétera. O pienso en eutanasia y muerte digna, bueno, pues claro, obviamente la gente dedicada a la tanatología, desde luego, las personas que ejercen la medicina en esa rama tan difícil, tan delicada, pues tienen mucho que decirnos que nosotros no tenemos ni la menor idea, ¿no? Sí, pero me gustaría agregar algo que me pareció muy interesante de lo que estaba mencionando la magistrada Alejandra, en cuanto a que, abundando en este tema del derecho de petición y de no tiene que contestarte y no necesariamente se va a reglamentar o porque se restringiría el tal, y pensaba en ese momento, y tal vez por eso se llama amigo, porque no necesariamente está esperando algo a cambio. Claro. ¿No? La amistad siempre es desinteresada o no es amistad, exactamente, ¿no? Y ese es un punto bien importante, magistradas, porque, bueno, hemos hablado muy bonito de la amistad y de la amicus curiae, etcétera, pero también puede haber mala fe aquí, es decir, gente que inunde los tribunales con peticiones reiterativas, ¿no? O grandes despachos que tengan un interés y que anden ahí de metiches, ¿no? Pues ahora sí como la figura del gestor de negocios, pero de mala fe, ¿no? Claro, sí, usted ciertamente aludía a eso hace un momento. La buena fe siempre se debe de considerar para estos efectos. Un tribunal actúa siempre de buena fe y entonces espera que ese principio prevalezca también respecto de quienes acuden a ese tribunal. Entonces partimos bajo un principio de buena fe. Lo abierto otra vez del amicus curiae permite que cualquier tipo de asociación de persona de sociedad civil pueda acudir, pero entonces entra ahí la importante capacidad, la importante labor de carácter técnico de la persona juzgadora para advertir quién sí me puede aportar esa riqueza de manera legítima, quién sí cumple con esa función de ser mi amigo y entonces de orientarme en esto de, amigo, tú no sabes de esto, pero mira, yo sí, toma esta herramienta que te sirve, y entonces que yo la pueda adoptar y decir, él sí sabe más que yo respecto de esto, él sí tiene este panorama completo que yo no tengo, entonces es una asociación, es una parte de la sociedad legitimada para ello, lo voy a considerar, ¿no? Otra diferencia le corresponde de a lo la que usted persona mencionaba, juzgadora. el perito está obligado a la verdad, el testigo también. Debe actuar de buena fe, pero amicus curiae no. Entonces confío por eso en la capacidad técnica de la persona juzgadora y en esta buena fe de la que en efecto usted habla de manera muy acertada. Clarísimo, magistrada. Y mil gracias. Volvemos, desgraciadamente, para el último segmento de este programa de excelencia y ahorita volvemos. No se duerman, que se va a poner todavía mejor. Volvemos. Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de El Nigromante. No, espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Ucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Mas al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutáis en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen, lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. Al judicial, no lo menciono en mi artículo. Al ejecutivo, le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. Será legislativo,
no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos. No soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal, que registra la autodefensa de El Nigromante, y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. Atención, amantes del deporte y la justicia. Te acerca la 28ª carrera de Laya el Abogado, organizada por el Poder Judicial del Estado de México. Tienes hasta el 5 de julio para inscribirte y ser parte de esta tradición. 5 y 10 kilómetros. Varonil, femenil. Personas con discapacidad. Veteranos de 50 y más. Libre y una exclusiva para litigantes. Te esperamos en la línea de salida. También habrá ruta para ciclistas. Volvemos para concluir este programa que ha estado tan padre y tan lleno de amistad, no solo hacia la Corte, sino entre nosotros. Ha sido un privilegio tener a las magistradas, pero en este cuarto segmento me gustaría mucho hablar, y aprovechando que tenemos a la presidenta de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México y a una magistrada que integró la propia sala hace tiempo, pues que habláramos de que también este es un camino para potenciar la justicia constitucional local. Magistrada Sara, es decir, podemos presentar no solo causas que se abran, obviamente, ¿no? Escritos de demanda de justicia constitucional, sino también, una vez que existan causas, pues promover nuestros amicus ahí y ayudar a ver esta figura que yo creo que hay que darle un muy buen empujón, no solo en el Estado de México, en toda la República. Sí. Qué bueno que lo menciona, doctor. Tenemos el tema de que en el Estado de México, con todo y que tenemos una sala constitucional ya desde hace tiempo, desafortunadamente no se hace el uso que debería de los litigios correspondientes, es decir, a través de la sala constitucional se resuelven acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que no se promueven casi. La verdad es que puede ser incluso un desperdicio, ¿no? Y claro, en ese tipo de asuntos sería por demás interesante que se pudieran hacer estas aportaciones a través de la amicus curiae. Ahora que tenemos también la Sala de Asuntos Indígenas, pues ahí sí se están litigando algunos asuntos ya, y hasta donde yo sé, hasta el momento no hay aportaciones de amicus curiae. Pero fíjese qué importante sería ahí, ¿no? Exacto. Lo que se llamó alguna vez el peritaje antropológico, que era decir, oye, tal comunidad tiene tal sistema normativo, también podría derivarse vía amicus. Sí, por supuesto, sería una aportación interesantísima. Hay que destacar que los magistrados que integran la Sala de Asuntos Indígenas están preparados en la materia. Sin embargo, al no necesariamente pertenecer a las comunidades, desde luego que pueden tener aportaciones a través de amicus curiae que los enriquezcan, que los ayuden a conocer bastante más del tema. Volvemos al tema de la cosmovisión de pueblos originarios, ¿no? Afrodescendientes también. De hecho, sí. Nunca será lo mismo conocerlo a través de un breve estudio que se hace para la resolución de un asunto a una persona que ha nacido ahí, por ejemplo, ¿no? A una persona que lleva generaciones de sus antepasados que vienen de la misma comunidad. Entonces, eso sería muy importante. Por ejemplo, podemos ver cuando hacemos la ceremonia, cuando hemos hecho las ceremonias tanto de la instalación como del aniversario de la Sala de Asuntos Indígenas, en el que las personas que pertenecen a ciertas comunidades indígenas han venido y hacen algunos rituales de los que normalmente no tenemos conocimiento, y eso implica una cosmovisión completa que no necesariamente compartimos porque no la conocemos, ¿no? Claro. No es que estemos en contra, es que no la conocemos. Y tampoco podemos ser expertos en todas las cosmovisiones, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Exactamente. Y para concluir este comentario, me gustaría mencionar que tanto la Sala Constitucional, que ya llevan bastantes años aquí en el tribunal, como la Sala de Asuntos Indígenas, que lleva un poquito más de un año
como ahora el amicus curiae, son cuestiones innovadoras de nuestra legislación. Sí. La magistrada participó también en esta revisión en temas de la ley orgánica, por ejemplo, y sabe más del tema. Y hay avances muy claros, magistrada Almazán, en la ley orgánica, ¿no? Sí, totalmente. Empezando por decíamos hace un momento, a nivel federal no está reglamentado, pero para nada amicus curiae. Se toma con base en el primero constitucional y con base en un acuerdo general del Pleno que estableció audiencias públicas para los asuntos relevantes, con base en ello, del Pleno de la Corte, así es. Pero no está reglamentado como tal. Sí. Nosotros sí lo tenemos en nuestra ley orgánica y en los primeros artículos, en el artículo 2. Y quiero destacar por eso el texto de nuestro artículo 2 de la ley orgánica. Dice, se reconoce la necesidad de dar voz a la sociedad civil, lo que decíamos hace un rato, a efecto de que se expresen asuntos relevantes vinculados a la tutela de los derechos humanos y al control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad. Wow. Por ello, cualquier persona física o moral o colectivo social podrán expresarse en calidad de amicus curiae o amigo del Poder Judicial y aportar argumentos que sirvan como reflexión para esclarecer una cuestión sometida a la jurisdicción de los tribunales del Estado que poseerán una calidad meramente orientadora y no vinculante. Entonces, la sola redacción de nuestro artículo 2 de la ley orgánica nos permite apreciar la importancia que para el Estado de México ha adquirido esta figura. Se reconoce la necesidad de dar voz a la sociedad civil, lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Sí. La importancia de rescatar esa voz que se debe de dar a los justiciables en cualquiera de sus formas y de la manera en la que quieran presentarlo. No hay reglas específicas, solamente está este artículo, pero la sola redacción, insisto, nos lleva a advertir la importancia que se le ha dado aquí en nuestro Estado de México. Hay toda una teleología ahí, ¿no? Lo que busca la ley orgánica. Creo que es bueno y qué bueno que lo recordó aquí en este salón, ¿no? Porque, digo, nos pasamos todo el siglo XIX, precioso salón, es un marco espléndido, pero nos pasamos todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX buscando interés legítimo, interés jurídico, interés directo, y precisamente los intereses difusos, lo que la sociedad quiere, pues estuvo frecuentemente olvidado. Entre otras cosas, por eso dependíamos tanto del juicio de amparo y tampoco de la justicia constitucional local, pero el cambio de paradigma, como dicen ahora, es evidente, ¿no? Es evidente y es indudable. Claro, indudable. Y se hace de una manera muy patente hoy, hacerlo al conocimiento de la sociedad, hacerle saber que está ahí la posibilidad de que vengan sin formalismos, sin circunstancias adicionales, sin ningún tipo de restricción, a presentar figuras como estas que están hechas desde tiempos antiguos, pero hoy están claramente consagradas en las disposiciones legales de nuestro Estado de México para darles voz. Incluso la magistrada Sara hablaba hace un momento de la Sala Constitucional que hoy preside y ciertamente hay que hacer más uso de estas herramientas de justicia constitucional local. También la Sala Constitucional conoce de apelaciones presentadas en contra de sentencias en las que se haya justamente efectuado control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Pues venga entonces a presentarlas para que adquiera aún mayor relevancia nuestra Sala Constitucional local y adquiera aún mayor relevancia y mayor difusión cada vez más esta figura tan importante para la sociedad civil, insisto, de amicus curiae. Constitucionalidad y convencionalidad, es muy impresionante. Pero son el tipo de cosas que tendríamos que estar diciendo en las aulas, quienes tenemos el honor de ser profesoras y profesores, ¿no? Claro. Es decir, bueno, a mí por lo menos nunca me lo dijeron, tienes posibilidad de presentar un amicus, claro, y hoy tienen que estar bien conscientes. Incluso sería un ejercicio interesantísimo tratándose de un ejercicio escolar, ¿no? Se me ocurre en una licenciatura en donde el profesor invite a los alumnos a que elijan un asunto relevante, por lo menos para ellos, para que puedan hacer una aportación de esta naturaleza. No tienen por qué estar titulados, no tienen por qué observar formalismos, no tienen por qué justificar este interés directo, específico, etcétera, legítimo, en fin, ¿no? Entonces,
Sería un ejercicio, claro. Muchachos y muchachas, me he enterado que hay un asunto tal, ante tal juzgado. ¿Qué les parece si lo estudiamos y vemos cómo podríamos aportar datos relevantes? Por ejemplo, en materia de tenencia de tierra, ¿no?, que es tan frecuente. Bueno, hay muchísimos asuntos agrarios que se remontan hasta el virreinato, ¿no? ¿De quién era la propiedad? Bueno, es una investigación muy bonita en sede escolar y sobre todo les abre los ojos de que pueden presentar cuantos amicus quieran. Sí, claro. Esto por parte de las aulas, ¿no? Pero también convienen e interesan mucho este tipo de espacios en los que podemos hacer énfasis en esta figura que se trata de un artículo en la ley orgánica, es decir, ¿quién lee la ley orgánica? Además de los integrantes del pleno. Sí, me refiero, por ejemplo, exacto, en este caso del Poder Judicial, o quién lee la ley orgánica del Poder Judicial Federal, normalmente los trabajadores, ¿no? Pero qué bueno que tengamos este tipo de espacios para que puedan enterarse de la existencia de estas figuras y que los haga suyo la sociedad. Claro, también se me ocurre que después las organizaciones de la sociedad civil pues también tendrían que tener ahí una responsabilidad grave, en el sentido de, bueno, vamos a darle a conocer a cualquier persona que pueda tener un interés en este asunto que estamos llevando, el famoso litigio estratégico, ¿no?, para que vengan y nos informen. Lo que pasa es que a veces somos muy fatuos los abogados, la verdad, y creemos que lo sabemos todo, magistrada, y no es así, ¿no? Sí, no tenemos todos, me incluyo, desde luego, muchas cuestiones que aprender todos los días. Aprendemos diariamente de cada asunto, de cada resolución, de cada historia de vida que resolvemos, aprendemos demasiado. Pero ciertamente eso implica una gran responsabilidad por parte de nosotros, judicatura, pero también por parte de los conocedores del derecho, de las barras. Fue una barra de abogados justo quien instó para que se finalmente promulgara que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que hoy pues es prácticamente ya una realidad en toda la República y que cambia el paradigma y que viene a acoger toda esta parte de justicia cotidiana en beneficio de la sociedad, de tecnologías, de medios alternos. Entonces fue una barra de abogados, ¿no? Entonces es una responsabilidad que también pesa en estos colegios, en asociaciones especializadas, para efecto de que se dé a conocer y que se inste lo conducente para que lo conozca la sociedad civil, pero es una responsabilidad también, insisto mucho, de nosotros como judicatura, el darlo a conocer de una manera clara, accesible y fácil para la ciudadanía, porque finalmente va para ellas y ellos, va dirigida hacia el justiciable esta figura. Pues yo les agradezco muchísimo precisamente su amistad, la amistad con este programa, que creo que ha cumplido con esta obligación precisamente de fomentar que se interioricen las enormes posibilidades que tiene una figura como el amicus curiae. Hemos estado con dos extraordinarias amigas de la justicia, déjenme decirlo así, y yo les agradezco el privilegio de esta tarde. Y a ustedes en sus casas les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Jurisprudenciales. No se la pierdan. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Gracias, doctor.